En 1979, solo unos meses después de asumir el cargo de presidente, Saddam Hussein impactó al mundo entero al realizar una purga pública sin precedentes. En una reunión aparentemente común del partido Baas en Bagdad, fue señalando uno a sus propios aliados y compañeros, acusándolos de traición. Fueron arrestados, condenados y en muchos casos ejecutados. Este acto de traición y brutalidad pública marcó el inicio de un régimen de terror y envió un mensaje claro e innegable. Bajo el liderazgo de Saddam, la lealtad absoluta era la única vía para sobrevivir. Antes de seguir, recuerda suscribirte si aún no lo estás y comenta la palabra oculto para hacérnoslo saber. Gracias. Saddam Hussein, quien gobernó Irak como presidente desde 1979 hasta 2003, es recordado como uno de los líderes más autoritarios y violentos de la historia contemporánea. Su régimen, caracterizado por una férrea represión, estrategias de manipulación política y un clima de miedo constante, dejó una marca indeleble en el pueblo iraquí y en el escenario político de Medio Oriente. La historia de su ascenso y consolidación en el poder incluye un acto de traición pública y una represión brutal que se convirtió en la definición de su mandato. En los primeros meses de su gobierno, Saddam Hussein demostró que no dudaría en eliminar a cualquiera, incluso a sus aliados más cercanos, para asegurarse de que el poder absoluto fuera suyo. Este momento de traición pública fue el punto de inflexión que consolidó su poder y envió una señal a todo Irak y al mundo. La lealtad a Saddam debía ser absoluta o habría un precio mortal que pagar. El camino de Saddam Hussein hacia el poder comenzó mucho antes de que asumiera el cargo de presidente. Nació en 1937 en una familia humilde en el pequeño pueblo de Al-Ausha, cerca de Tikrit, en Irak. Desde una edad temprana, Saddam se enfrentó a un entorno lleno de pobreza, violencia y una profunda inestabilidad social y política que moldearía su carácter y sus aspiraciones. En 1957, cuando tenía solo 20 años, se unió al partido Baas, una organización fundada en Siria una década antes, en 1947. Este partido defendía la unidad árabe, el socialismo y un enfoque secular en las políticas del mundo árabe. Durante las décadas de 1950 y 1960, Irak atravesaba un periodo de profunda inestabilidad política, caracterizado por golpes de Estado y constantes cambios de liderazgo. Saddam Hussein vio en esta situación una oportunidad y comenzó a escalar en las filas del partido Baas, ganándose una reputación de ser despiadado y sumamente astuto en el manejo de la política. Fue en 1968, cuando el partido Baas alcanzó el poder en Irak mediante un golpe de Estado, que Saddam Hussein finalmente logró un puesto destacado. Aunque inicialmente no asumió la presidencia, rápidamente se convirtió en una figura clave en el partido, desempeñando un rol importante en la represión de opositores y ganando influencia a través de su capacidad para manipular y controlar. A finales de la década de 1970, el partido Baas había consolidado su control sobre Irak y Saddam se había posicionado como el sucesor inevitable. En 1979, finalmente asumió la presidencia de Irak en medio de una creciente tensión política. Desde el inicio, Saddam implementó medidas de censura, opresión y tortura para asegurar su control sobre el país. Irak en aquel momento era un territorio sumamente complejo, marcado por tensiones étnicas y religiosas. Una mayoría chiita que representaba alrededor del 60% de la población y una minoría sunita, a la cual pertenecía Saddam Hussein, que ostentaba el poder político y militar. Además, la región enfrentaba una fuerte influencia de potencias extranjeras y una creciente inestabilidad general en Medio Oriente. El miedo de Saddam a una posible traición en su círculo más cercano lo llevó a realizar una purga violenta y calculada que definiría el rumbo de su mandato. El 22 de julio de 1979, apenas unos meses después de asumir la presidencia, Saddam Hussein convocó a los miembros del partido Baas a una reunión en la capital de Irak, Bagdad. Lo que parecía ser una junta ordinaria se transformó rápidamente en un espectáculo cuidadosamente planeado para sembrar el miedo y consolidar su poder. En plena reunión, Saddam Hussein anunció que se había descubierto una conspiración contra su gobierno
y para sorpresa de todos, señaló a varios miembros del partido como traidores. Entre los acusados había personas que habían trabajado junto a él durante años, amigos y colegas que pensaban que gozaban de su confianza. El espectáculo fue aterrador. Saddam ordenó que uno de los acusados, quien supuestamente había confesado bajo tortura, leyera una lista de nombres. Mientras cada nombre era llamado, los acusados eran arrastrados fuera del salón por guardias armados. Los demás miembros del partido, atónitos y paralizados por el miedo, no osaron cuestionar la veracidad de las acusaciones. Sabían que cualquier gesto de desacuerdo podría ser visto como una muestra de deslealtad y resultaría en graves consecuencias. Saddam Hussein hizo claro, a través de esta purga pública, que la lealtad incondicional era la única garantía para sobrevivir en su régimen. Este evento, conocido posteriormente como la Purga de Julio, envió un mensaje implacable a los miembros del partido, al ejército y a toda la población iraquí. Muchos de los acusados fueron ejecutados públicamente, mientras que otros fueron encarcelados en condiciones brutales. Las reacciones a este evento fueron variadas. Sus seguidores más cercanos justificaron la purga como una medida de seguridad para mantener la estabilidad del país, mientras que otros, incluidos observadores internacionales, lo condenaron como un acto de tiranía. A partir de este momento, la paranoia de Saddam y su desconfianza hacia cualquier figura de autoridad crearon un ambiente de opresión en el país. La purga de 1979 dejó en claro que cualquier sospecha de traición, ya sea real o inventada, se castigaría con la muerte y que Saddam Hussein sería el juez supremo. Esto marcó el inicio de una era de represión sin precedentes, en la que cualquier figura que representara una posible amenaza era eliminada, asegurando así el poder absoluto del presidente. A lo largo de los años, Saddam Hussein continuó realizando purgas, tanto dentro de su partido como en el ejército, para garantizar que ningún líder ni grupo se volviera lo suficientemente fuerte como para desafiar su autoridad. A pesar de la purga y del mensaje de poder absoluto que transmitió, Saddam Hussein enfrentó numerosos desafíos tanto dentro de su propio país como en el plano internacional. Internamente, hubo una disidencia constante, especialmente entre la mayoría chiita de Irak, que consideraba el gobierno sunita de Saddam como una dictadura que marginalizaba sus derechos y limitaba sus libertades. Además, algunos kurdos en el norte del país buscaron mayor autonomía, lo que derivó en campañas de represión que se prolongarían durante décadas. En el ámbito externo, Irak se encontraba en medio de tensiones con sus vecinos. En 1980, apenas un año después de la purga, Saddam Hussein decidió invadir Irán, desencadenando una guerra que duró 8 años y debilitó enormemente la economía iraquí. Este conflicto, conocido como la Guerra Irán-Irak, no solo resultó en un alto costo económico y humano, sino que también aumentó la tensión política en la región. Asimismo, la creciente influencia de Estados Unidos y la inestabilidad general en Medio Oriente añadieron más presión sobre el régimen de Saddam Hussein. Saddam mantenía una constante vigilancia sobre los miembros de su propio partido y sobre el ejército, sabiendo que cualquier señal de disidencia podría amenazar su poder. Estos conflictos, tanto internos como externos, mantuvieron a Saddam en un estado constante de alerta y paranoia, reafirmando así sus políticas de represión y lealtad forzada. Después de la purga de 1979, Saddam Hussein instauró un sistema de vigilancia y represión que controlaba cada aspecto de la vida pública y privada en Irak. La desconfianza hacia cualquier posible conspirador se convirtió en la base de su liderazgo. Durante las décadas de 1980 y 1990, Saddam aplicó diversas estrategias para consolidar su poder, entre ellas el uso de su policía secreta, una vasta red de informantes y la ejecución de purgas periódicas. A medida que avanzaba la década de 1980, Saddam Hussein continuó reforzando sus estrategias de control y represión. A través de su policía secreta, conocida oficialmente como los servicios de inteligencia iraquíes, Saddam instauró una red de vigilancia tan amplia que afectaba prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta red
incluía tanto a funcionarios del gobierno como a civiles comunes, que eran incentivados a informar cualquier comportamiento sospechoso en sus comunidades. Saddam, con esto, buscaba crear un clima de constante temor, en el cual nadie se sintiera seguro de hablar libremente o cuestionar las políticas del régimen. Con frecuencia, estos informantes reportaban incluso comentarios casuales o personales como señales de traición, lo que podía resultar en interrogatorios, torturas o incluso ejecuciones. A nivel internacional, Saddam Hussein también comenzó a utilizar su imagen de líder firme y despiadado como una herramienta de negociación en la región de Medio Oriente. En 1990, decidió expandir su influencia regional mediante la invasión del pequeño pero rico vecino Kuwait. Esta acción fue vista como un intento de apropiarse de los recursos petroleros de Kuwait y extender su control en el Golfo Pérsico. Sin embargo, la invasión de Kuwait no pasó desapercibida. En respuesta, una coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzó una operación militar que obligó a Irak a retirarse. La guerra concluyó rápidamente y Saddam se vio obligado a aceptar una serie de sanciones impuestas por las Naciones Unidas que restringieron severamente la economía iraquí. Durante los años que siguieron, Irak enfrentó una escasez crítica de bienes básicos, lo cual agravó el sufrimiento del pueblo. Las sanciones no solo afectaron la economía, sino también el sistema de salud, la educación y otros servicios esenciales. En lugar de debilitar a Saddam, las sanciones parecieron reforzar su control, ya que el presidente iraquí utilizó las dificultades para afianzar su narrativa de resistencia ante la intervención extranjera, a la vez que incrementaba el control sobre los recursos disponibles. Saddam supo manipular la situación para mantenerse en el poder, presentándose como el único líder capaz de proteger a Irak frente a las agresiones externas y acusando a Estados Unidos y sus aliados de querer destruir la soberanía iraquí. Durante los años 90, Saddam Hussein endureció aún más su control sobre la sociedad iraquí. Aquellos que se atrevían a expresar cualquier tipo de disidencia eran brutalmente reprimidos. A través de leyes extremadamente restrictivas y una vigilancia constante, Saddam logró mantener a la población en un estado de miedo permanente. Al mismo tiempo, su control sobre el ejército y el partido Baas se mantuvo firme, y Saddam continuó purgando de sus filas a cualquiera que considerara una posible amenaza a su autoridad. A lo largo de su mandato, Saddam Hussein ejecutó diversas purgas tanto dentro de su partido como en el ejército, asegurándose de que ningún líder ni facción adquiriera suficiente influencia o fuerza para desafiar su autoridad. A pesar de los desafíos constantes, tanto internos como externos, Saddam Hussein continuó aferrándose al poder. Su régimen se mantuvo hasta el año 2003, cuando una coalición internacional liderada nuevamente por Estados Unidos lanzó una invasión para derrocarlo, bajo el argumento de que Irak poseía armas de destrucción masiva. La guerra culminó en la captura de Saddam Hussein, quien fue juzgado por crímenes contra la humanidad y eventualmente ejecutado en el año 2006. Su muerte marcó el final de una era de dictadura en Irak, pero el impacto de su régimen dejó profundas cicatrices en la sociedad iraquí y una complicada herencia de inestabilidad en la región. La figura de Saddam Hussein sigue siendo un recordatorio del peligro de los regímenes autoritarios y del precio que puede pagarse cuando el poder se consolida a través de la traición, la violencia y el miedo. La purga pública de 1979 fue solo el inicio de una serie de actos de represión que definirían su liderazgo y marcarían para siempre la historia de Irak y su gente. La purga de julio de 1979 fue un momento clave en el régimen de Saddam Hussein y un reflejo de su brutal estilo de liderazgo. Este evento marcó el inicio de un periodo de represión sistemática y brutal en Irak, en el cual cualquier señal de disidencia o sospecha de traición era castigada de manera despiadada. Bajo el mando de Saddam, Irak vivió una era de constante vigilancia, censura y miedo, en la que la lealtad absoluta era el único camino a la supervivencia. Años después, el legado de este acto de traición y del régimen de Saddam continúa resonando en Irak, un país que sigue buscando reconstruirse tras décadas de opresión y conflictos. La historia de Saddam Hussein
Es un recordatorio de las devastadoras consecuencias de un liderazgo autoritario y el costo de los regímenes fundados sobre la violencia y la traición. Para aquellos interesados en conocer más sobre Saddam Hussein y la historia de Medio Oriente, los invitamos a consultar otros contenidos relacionados sobre la historia de líderes autoritarios y traiciones políticas en la historia moderna.